Entonces, Christopher, Presente. Carla, Presente, profe. Natalie, Presente, profe. Jessica, Presente, profe. Paulina, Presente, profesora. Camila Contreras, oh, Camila González, Presente, profe. Ingrid, Presente, profe. Camila Saiz, Presente, profe. Paola, Presente, profesora. Matilde, Presente, profe. Víctor Presente, profe. y la Yanara. Presente, profe. Ya, chicos, les voy a compartir la pantalla, vamos a ir revisando el caso clínico que nos va a tocar analizar, ¿ya? Ya, bueno, lo primero que vamos a hacer en el fondo, en el taller de hoy, ¿cierto? Es evaluar el caso de un paciente, chiques, con compromiso de, un paciente con una alteración metabólica, ¿ya? ¿Cuál es la idea y el objetivo de hoy? Que logremos como principal aprendizaje, identificar los signos y síntomas de la alteración metabólica que ustedes logren identificar como hipótesis diagnóstica y que realicen la atención de enfermería de este paciente en un servicio de urgencia, ¿ya? La idea en el fondo, como siempre, es que ustedes traten de hacer este análisis en el fondo en un ambiente seguro que les permita poder resolver las dudas. Yo sé que vamos atrasados y desfasados con la cátedra, pero traten también de ver un poco más simple los cálculos o lo que tengamos que hacer respecto a las actividades de enfermería de este caso, para poder, en el contexto de la discusión final, si hay algo que todavía no manejan porque no estaba en la guía clínica o les falta respecto de la cátedra, lo podamos ir analizando en conjunto después con el resto de los grupos y conmigo. Ya les recuerdo en el fondo que la presentación del caso clínico es una presentación académica y que en el fondo, bajo las reglas de la universidad, guarda el contrato de ficción en el fondo y de confidencialidad para que ustedes puedan utilizar este material. ¿Ya? Entonces al final lo que vamos a hacer es realizar la atención de enfermería de acuerdo a las indicaciones médicas que veamos en este caso clínico y que también sean respecto al manejo de la guía clínica MinSal en el contexto intrahospitalario. Y al final vamos a determinar un PAE que sea prioritario para este caso clínico, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver o cuál es la situación que vamos a analizar? Vamos a analizar a un paciente que llega al servicio de urgencia, es un paciente escolar de 10 años, Fernando Gutiérrez, y no tiene antecedentes mórbidos, ¿ya? Es traído por sus padres, ellos refieren que presenta dolor en el epigastrio, decaimiento, y presentó náuseas y vómitos, poliuria y polidipsia de 4 días de evolución, ¿ya? Entonces, tenemos como antecedente además que pesa 30 kilos. ¿Qué es lo que nosotros logramos ver en la valoración de este paciente? Que el paciente está agitado, que no colabora, está pálido, tiene la mucosa oral seca, los labios agrietados, piel seca y caliente, el abdomen está sensible, difuso y presenta náuseas y vómitos, ¿cierto? Nosotros le hacemos un control de signos vitales que nos muestra una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto, sinusal regular, una presión arterial de 89,52, una frecuencia respiratoria de 29, que es profunda e irregular, temperatura 39 grados Celsius, saturación 94 al ingreso ambiental. Le tomamos un hemoglucotest que nos muestra high y una acetona capilar de 4 miligramos por decilitro. Logramos tomar también unos gases arteriales rápidos que nos reflejan estos valores, ¿cierto? Un potasio de 3,2, un sodio de 132, el ácido láctico 31, un pH de 7, un exceso de base de -12, un bicarbonato de 8 miliequivalentes, la glicemia de 585, una CREA de 1,6 y satura 94% ambiental. ¿Ya?
En las indicaciones que nos da el equipo médico que nosotros vamos a seguir, va a ser que le vamos a poner oxígeno por mascarilla de alto flujo para saturar mayor a 94%, ¿cierto? Vamos a iniciar hidratación y reposición con suero fisiológico a 5 ml por kilo de peso hora por 2 horas. El bicarbonato, 2.000 equivalentes por kilo en 1 hora. Vamos a dar inicialmente un bolo de insulina a 0,1 unidades internacionales por kilo de peso endovenosa. Y luego la vamos a continuar con una bomba de infusión continua de la misma insulina, ¿cierto? Que va a ser a 0,1 unidades internacionales por kilo de peso. Vamos a instalar además una bomba de potasio, que la vamos a preparar indicando 20.000 equivalentes en un suero fisiológico de 500 ml y que lo vamos a pasar en 2 horas. Y además paracetamol 400 miligramos endovenoso. ¿Cierto? Nos vamos a dividir en salas grupales, ustedes van a trabajar el caso con la PPT que yo les estoy mostrando y que les acabo de enviar, van a desarrollar el caso en grupo durante 30 minutos y luego vamos a hacer como siempre la retroalimentación grupal. ¿Cierto? ¿Qué es lo que vamos a analizar del caso? Es lo siguiente, vamos a analizar en el fondo los exámenes, ustedes van a indicar en esta respuesta lo que necesito que ustedes me digan, si es que el valor en el fondo está aumentado, está disminuido, está normal, y a qué hipótesis diagnósticas llegan, vale decir, ¿cuál de las alteraciones metabólicas creen ustedes que está cursando este escolar respecto a los exámenes que nos presentan? ¿Ya? Vamos a realizar el cálculo de la hidratación, según lo que nos indica la guía clínica y la indicación que tenemos en el caso. Vamos a realizar también el cálculo de las unidades internacionales de insulina en bolo respecto al peso del paciente, la preparación y el cálculo de la bomba de infusión de la insulina también respecto al peso del paciente. Vamos a escribir una entrega de enfermería pensando que nosotros realizamos todas las acciones que se nos indicó como indicaciones médicas en este caso, ¿cierto? Y que le vamos a entregar el paciente a un enfermero o un equipo en el fondo que va a continuar los cuidados de enfermería en la UTI. Y finalmente vamos a determinar el diagnóstico de enfermería en base a la NANDA prioritario de este usuario y 5 actividades de enfermería que vamos a hacer en relación a ese diagnóstico que a nosotros nos va a parecer que es el prioritario y que va a englobar toda la sintomatología y lo que nosotros acabamos de ver en la presentación de este caso clínico. Profe, Dígame. ¿ese Power se puede dictar ahí mismo e ir escribiendo? Sí, sí, está para editar, chiquillos. De hecho, ya está en el chat, vean si lo pueden abrir, si les llegó bien. Sí. Profe, eso 8 mil equivalente, ¿qué es lo que es? Bicarbonato. Es que no Bicarbonato. sale, es bicarbonato, ya. Ah, no sale en el Power, sí, es bicarbonato, chiquillos. No sale qué es, por eso Ah, yo no sé sale. que... Ya. Ya, es el bicarbonato, sí. Entonces, nos vamos a dividir, los voy a dividir en grupos de A4. Ya, a ver, sección, grupos. A ver, aquí. ¿Qué va en el primer grupo? Camila González, el Christopher, Víctor y la Yanara. En el segundo grupo queda Ingrid, la Matilde, Paola y la Paulina. Y en el tercer grupo, la Camila Sainz, la Carla, Jessica y la Natalie. ¿Ya? La idea, chiquillos, es 30 minutos. Yo sé que son varias las preguntas, pero aquellos que les toque en el fondo hacer el cálculo, sobre todo de las unidades de insulina y por el peso del paciente, es esos chiquillos, no se compliquen más, no son más cálculos. ¿Ya? Entonces... y la idea es que tomen apuntes y que no piensen que tiene que estar todo súper clarito, porque no, esta presentación no me la tienen que mandar, recuerden que no es evaluada, sino que en el fondo tomar apuntes para que ustedes puedan presentar su respuesta, y al compartir la pantalla el resto de sus colegas, sus compañeros también lo puedan ver. ¿Ya? ¿Dudas? No, profe. Ya. Los voy a dividir entonces, igual me quedo atenta en el chat por si tienen alguna duda. ¿Todos pudieron abrir el Power? Yo no pude, se me descargó. Sí, sí pude. Pero me aparece en blanco. Pero parece que fue mi computador.
También podríamos haber tomado, ¿cierto? Aparte de los datos, en consideración la edad del pequeño, ¿cierto? La epidemiología, o lo que nos dice también parte de la guía clínica, es que la incidencia mayor en estos pacientes, ¿cierto? Con diabetes tipo 1, el patrón nos sugiere que se da mayormente en el grupo entre 10 y 14 años, ¿cierto? Entonces también podríamos haber dicho por ahí la epidemiología en el fondo también encaja justo con el caso clínico, ¿ya? Ahora, como a modo general, los síntomas y los signos, digamos, que lográbamos ver en la valoración de este paciente pediátrico son similares a los que podríamos ver en un adulto, chiquillos, con la diferencia en el fondo en que muchas veces el cuadro clínico en los pacientes pediátricos se retrasa un poco más porque generalmente la familia, la gente alrededor, los cuidadores de este pequeño lo asocian más a una deshidratación, que es parte de lo que nos mostraba el caso, en donde los papás pareciera que le daban un poco más de importancia, ¿cierto?, a las náuseas y el vómito. Bueno, también hay que destacar que obviamente si no tienen el antecedente de algún paciente diabético en su casa, difícilmente van a tener, por ejemplo, una máquina de hemoglucotés. Entonces ya al llegar este paciente a nuestro servicio de urgencia, nosotros como clínico encajamos directamente el diagnóstico, además con una hemoglucotés high, que es lo que nos presenta, ¿cierto? Pero dentro de eso, todos coinciden con el mismo, digamos, con la misma alteración metabólica. ¿O había alguien que tenía algo distinto? No, profe. Ya. Entonces seguimos trabajando la retroalimentación en base a que estamos, ¿cierto?, en una acidosis metabólica y que es el cuadro característico, ¿cierto?, en el fondo un debut cetoacidosis diabética en este paciente. Entonces, chiquillos, el grupo 1, que era la Camila González, el Christopher, Víctor y la Yanara. ¿Cómo interpretar a la primera pregunta que dice analice los exámenes? No sé si alguno de ustedes va a compartir la pantalla o nos va a contar nomás. ¿Puedo compartir pantalla, profesora? Ya, compártala nomás, Christopher. Ok. Ajá. Chuta. Ya, profesora. ¿Se ve algo? Sí. Ah, ¿no tenemos que encender cámara o no importa? Sí, como quieran, me siento media sola, pero no importa. No, mire, fue lo que nosotros interpretamos de los exámenes, entre comillas, que nosotros analizamos para poder llegar a ver lo que cursaba el paciente. Ya. El potasio, que era una hipocalemia, sodio, una hiponatremia, pH, no me acuerdo cómo se describía, nosotros lo dejamos como bajo, Ya. bicarbonato también bajo, y el hemoglucotés con una hiperglicemia. Así lo describimos. Ya. El resto, de acuerdo en eso, tenemos un potasio que está Eso, por bajo, eso. un sodio que está bajo, un pH bajo, el bicarbonato bajo y el hemoglucotés aumentado. ¿Alguien tenía algo distinto o coinciden con estas mismas valoraciones? ¿Hay alguien ahí? No, Coincidimos, profe. Ya, están todos iguales, pero nos faltan algunos. El ácido láctico que nos muestra el caso clínico dice que está a 31 miligramos por decilitro. ¿Alguien del resto de los grupos, cómo interpretó eso? ¿Estaba normal, aumentado, disminuido? Profe, está aumentado. Sí, Está aumentado. aumentado. Profe, el rango del ácido láctico es de 4,5 a 19,8. Ya, ahí, si bien es cierto, está aumentado, el ácido láctico es distinto en los pacientes pediátricos, chiquillos, y era importante, yo sé que es un dato que como ustedes todavía no van en la cátedra, lo van a desconocer, pero es importante en el fondo que ustedes hayan fijado que en esa diapositiva lo que tomamos son gases arteriales rápidos, por ende, finalmente lo que tomamos son gases a través de una interpretación capilar, tal y cual como tomamos el hemoglucotés, por ende ahí tenemos distintos valores en el área pediátrica, y distintos valores en el rango de edad de este paciente, que es entre los 10 y los 12 años. Entonces, si el ácido láctico hubiese sido arterial, el valor hubiese sido entre 3 y 7 miligramos por decilitro. En este caso, como era capilar, el valor normal es entre 5 y 20 miligramos por decilitro. Y si hubiese sido venoso, es entre 5 y 18 miligramos por decilitro. De igual manera, la interpretación que alguien me da por ahí, que es que está aumentado, está correcta. Profe, ¿Sí?
una consultita. ¿Usted no tendrá algún, no sé, Power o PDF donde salgan esos valores de examen que nos pueda subir? Del área pediátrica, sí, yo se los O puedo sea, subir como en como... diferencia de pediatría y adulto, porque nosotros igual quedamos con la duda cuando empezamos a interpretarlo, es que claro, pues yo creía que algunos exámenes en pediatría cambiaban los valores, Sí. pero igual nos creó como confusión. Sí, yo se los puedo subir en como apunte, pero recuerden siempre, chiquillos, que hay un rango, una variabilidad, que los exámenes en pediatría igual son un poquito más difíciles de interpretar, porque además de diferenciarlo entre pediátrico y adulto, los tenemos que diferenciar entre grupos etarios. Ya, pero Sí. para que lo vayan teniendo como un apoyo, yo les voy a subir un documento con esa información, ¿ya? Gracias, profe. Ok, también nos daban como dato ahí el exceso de base, y el exceso de base decía -12. ¿Alguien lo interpretó? Está abajo, profe, pues tiene que estar en 0. O sea, al paciente le falta su base, le falta bicarbonato para que esté en base. ¿Alguien más, chiquillo? ¿Está bien eso? ¿Alguien lo había interpretado de otra manera? ¿No? Profe, nosotros igual lo interpretamos bajo, pero los valores yo tenía que era de -3 a 3. Sí, en realidad el valor puede variar, no varía tanto, es entre -2 y +2, entre -3 y +3, porque el exceso de base tiene valores tanto al lado positivo y al lado negativo, porque de eso va a depender en el fondo lo que nosotros podemos interpretar asociado a la clínica. ¿Ya? En el fondo, ¿qué es lo que nos muestra el exceso de base cuando nosotros vemos uno de estos, o tenemos que analizar uno de estos casos, digamos, de una alteración metabólica, ¿cierto? En el fondo, ¿qué muestra? El exceso de base muestra la cantidad que nosotros vamos a requerir, o de ácido, o de base, como dice por ahí la Matilde, necesaria en el fondo, si nosotros lo llevamos, recuerden que este es un parámetro químico, ¿cierto? Para titular 1 litro de sangre a un pH normal. Eso es lo que nos muestra en el fondo el exceso de base. Entonces, con eso nosotros podríamos calcular, en este caso, ahí sí lo que dijo la Matilde, la dosis de bicarbonato que nosotros vamos a requerir para corregir este desequilibrio. ¿Ya? Entonces, lo que uno en el fondo tiene que interpretar cuando ve todos estos exámenes, porque el exceso de base, cuando nosotros nos dice tiene exceso de base -12 por sí solo, no nos sirve de nada. Ya lo que nosotros tenemos que hacer es analizarlo en conjunto con el resto de los electrolitos, ¿cierto? Que nos pueda proporcionar este caso clínico, o en este caso estos gases que nos muestran acá. Entonces, como nosotros vemos que el exceso de base es -12, pero va titulado, ¿cierto?, hacia lo negativo, eso significa en el fondo, o nosotros lo podríamos interpretar como que los depósitos de bicarbonato, ¿cierto?, que también son negativos, por eso es el bicarbonato, están en el fondo deplesionados, o sea que están disminuidos en la sangre, ¿ya? Si yo tomara el exceso de base por sí solo, eso a mí no me va a decir si en el fondo este déficit de bicarbonato es patológico o es compensatorio, sino que yo lo tengo que asumir y analizar respecto a la situación clínica. Y en este caso, como ustedes vieron y me dijeron claramente, es una acidosis metabólica, nosotros vemos que este exceso de base va con tendencia a lo negativo, pero compensando lo que falta, ¿cierto? No es patológico. Ahora, si el exceso de base tendiera hacia lo positivo, entonces ahí nosotros hablaríamos de una alcalosis. ¿Ya? Esa es la interpretación, por eso ustedes tienen que asociarlo siempre al resto, en este caso al resto de la interpretación clínica, al resto de los exámenes, pero por sí solo es un valor que no les va a aportar mucha información. Ahí estaríamos con toda la respuesta respecto en el fondo a los exámenes. ¿Ya? ¿Alguien tenía algún valor o alguna interpretación distinta, chiquillos, en los otros grupos? No, profe. Ya, entonces, en el grupo 2, la Ingrid, la Matilde, la Paola y la Paulina, dice, realice el cálculo de la hidratación. ¿Cómo lo hicieron? No sé si alguien va a compartir la pantalla. Profe, nosotros lo hicimos, pero no hicimos como el cálculo en sí, solamente como la respuesta. Yo voy a compartir pantalla. Ya. Nos dio 300 cc en 2 horas. Vamos a ¿Ya? pasar. ¿Cómo lo calcularon?
A Matilde los cálculos. Matilde, voy a explicar. 5 Profe, yo por lo calculé 30 kilos. 5 ml, 5 Por 30 ml kilos. hora por 30 kilos y una hora. Primero lo saqué en una hora, me dio 150 y después Ya. lo puse por 2, me dio 300. Así, súper fácil. Por eso cuando les dije, si los cálculos son fáciles, al resto, ¿le dio lo mismo? Sí, profe, a nosotros nos dio lo mismo. Les dio lo mismo, sí. Ahora aquí yo quiero hacer la variación en el fondo que, si bien es cierto, bien el ojo estuvieron pendientes del caso clínico, porque los 5 ml es la indicación que nos da el caso clínico. Pero si ustedes leyeron la guía clínica, aquí hay una variabilidad porque la guía clínica nos habla, ¿cierto?, de hacer un inicio y nos diferencia. Un paciente que está en shock, tenemos que partir con 20 cc por kilo de peso hora, y después nos junta todas las otras deshidrataciones en si es leve, severa o moderada, y si fuese ese, digamos, la clasificación en la que nosotros tuviésemos a nuestro paciente, tendríamos que partir con 10 ml por kilo de peso. ¿Cierto? Ahí tenemos una diferencia respecto a lo que nos dice la guía clínica, que podríamos utilizar esas dosificaciones en el caso, como lo hemos visto en otros casos clínicos, en donde nuestro médico todavía no llega y somos nosotros los que iniciamos el protocolo, pero en este caso ya teníamos una indicación, por ende fue la que seguimos, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo en ese cálculo? Profe, respecto al cálculo que usted comentaba que aparecía acá en la guía clínica, ¿Sí? igual hablaba de cómo calcular el volumen a aportar, decía, que se tenían que aportar los requerimientos más el 50% del déficit en las primeras 24 horas. Sí. Y después te hablaba de una fórmula que era de Holiday, que tenía que ver los 10 kilos primero, después los otros 10 kilos. Eso usted igual lo podría explicar, porque yo la verdad es que lo leí, lo traté de entender y no sabía cómo poder aplicarlo en la realidad. Sí, mira, nosotros no quisimos apuntar el caso clínico, chiquillos, a eso, aunque suene así como casi que nosotros, el profe del CES, está como medio haciéndose al ladito, porque saben que los hemos ido evaluando y vamos demasiado desfasados de la cátedra. Por ende, si nosotros le poníamos un caso así, ustedes realmente todavía no tienen las herramientas para poder resolverlo, porque de hecho, si ustedes empiezan a calcular con esa fórmula, tampoco van a llegar al mismo cálculo que los 362 horas, ya porque les falta toda la cátedra del área pediátrica. Así que lo conversamos con el docente de la cátedra, tanto de urgencia como de pediatría, y le dijimos que íbamos a dejar esos parámetros por el momento fuera de nuestro laboratorio, porque en el fondo la idea es que nosotros a ustedes los tomemos ya con la herramienta, no que en el fondo los compliquemos explicándole la materia para que ustedes puedan volver al cálculo. Ya, por eso no lo pusimos en el caso clínico, chiquillos. Les hicimos en el fondo los cálculos solo lineales. ¿Ya? Ahora, ¿por qué en el fondo el cálculo también es lineal y simple? Porque un paciente chiquillo de esta envergadura nosotros lo vamos a tener muy poco tiempo en la urgencia. Ya estos cálculos, que si bien es cierto, ya hemos visto cálculos en el fondo de dosificación de medicamentos, de indicación de hidratación, etcétera, muy específicos en pacientes pediátricos, ustedes muy pocas veces lo van a ver como manejo en la urgencia, ustedes van a hacer lo inicial y este tipo de cálculos ya los ve el UCIsta y el equipo de intermedio. Entonces, difícilmente les van a hacer calcular esas fórmulas también, por eso tampoco lo quisimos apuntar en el caso clínico, porque nosotros estamos viendo al paciente en el servicio de urgencia. ¿Ya? Entonces, el siguiente grupo, la Camila, Carla, la Jessica y la Natalie. ¿Cuál es la otra pregunta? Nos toca. Dice, realiza el cálculo de las unidades internacionales de insulina y la preparación y el cálculo de la bomba de infusión. ¿Qué cuentas sacaron, chiquillas, ahí? ¿Alguien va a compartir la pantalla? Sí, yo la voy a compartir. La Camila. ¿Se ve, profe? ¿Sí?
¿Se ven? A eso llegamos nosotros. Como ahí decía que era 0,1 por kilogramo, multiplicamos el 0,1 por 30, que era el peso del niño, y nos dio paciente. 3 unidades internacionales. Bien. Y Eso ahí, era para el bolo, ¿cierto? sí. Y ahí en la VIC después multiplicamos la misma indicación, que es 0,1 unidades internacionales por el peso, y los dividimos por los 60 que vendrían siendo por una hora. Por una hora. Vendría En el fondo, los 0,01 0,05 son por minuto. por minuto. Ya. El resto lo sacó igual, porque algunos lo dejan solo, lo habían dejado solo hasta el 60, sin, en el fondo, pensando en el fondo que podrían haber programado la bomba por hora, y otros dijeron, no, nosotros la vamos a programar, nuestra bomba es muy específica, la vamos a programar por minuto horario. ¿Llegamos al mismo cálculo? Yo le puse 3 unidades por hora, profe. Porque lo dejó en horas. Sí, porque lo dejé Claro. en horas. Eran 3 unidades de insulina por hora. Sí. Es el Profe, mismo pero cálculo. en este caso, bueno, andábamos medias perdidas todo con el cálculo de dosis, vamos a tener que hacer un reforzamiento, creo. Pero en este caso, para sacar la VIC, porque se divide por los minutos, se divide por las horas, porque Eso va nosotros ya, 0,1 por 30 ya eran 3, ¿cierto? ¿sí? Esos 3, al dividirlo por 60 minutos, que sería la hora, nos daba la 0,5. Pero también se podría haber dividido al tiro por la hora. No, ahí porque en el fondo, si no lo divide, o sea, si lo deja tal por los 60, lo que ustedes tienen que fijarse ahí en el fondo es cómo van a programar su bomba de infusión o qué tipo de bomba de infusión tienen. Ahora, en los pacientes pediátricos, chiquillos, las bombas son súper específicas y permiten dosis mínimas, como por ejemplo ese 0,5, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes tienen que fijarse es en el fondo qué tipo de bomba tienen para la programación, es decir, si lo van a dejar, por ejemplo, en unidades internacionales hora, o ml hora, o ml minuto, ¿ya? Y dependiendo de eso, ustedes ven en este caso si lo dejan hasta 0,1 por 30, o si lo van a dividir por 60 para que les quede programada por minuto y no por hora. ¿Ya? Profe, pero yo lo dividí, es que lo que dice la Nati, la Natalie, yo lo dividí por 1, 0,1 por 30, dividido por 1 y me dio 3 unidades por hora. Así lo saqué yo y me dio Sí, los 3 unidades. Les va a dar lo mismo, chiquillos, porque lo que ustedes están cambiando es la dosificación. En el fondo ahí tú lo dejas en 3 unidades internacionales hora. No lo estás cambiando a ml hora ni a ml minuto. Por eso, en el fondo, los 3 cálculos que ustedes me están diciendo están correctos, pero van a depender de cómo ustedes programen su bomba de infusión. Por eso aquí es súper importante, en todo este caso clínico, es súper importante que ustedes, más que saber hacer el cálculo matemático y la conversión, también sepan cómo programar sus bombas de infusiones o qué tipo de bombas tienen, con qué programación cuentan para poder poner la dosificación que les están diciendo. Profe, nosotros ni siquiera todavía hemos visto las bombas Yo lo sé, Nada, por eso es que en el fondo, por eso en el fondo es que nosotros quisimos hacer esto y hacerle cálculos lineales, más que nada para que ustedes entiendan las conversiones solamente, pero esto lo van a ir entendiendo en la medida que veamos físicamente una bomba de infusión. Incluso podemos mostrarles muchas nosotros y cuando ustedes lleguen al servicio ver una totalmente distinta. En eso es cuando yo les digo, chiquillos, ustedes no tienen que tener miedo de preguntar, porque si ustedes me preguntan a mí como enfermera yo de urgencia y me ponen al otro día a hacer un turno en la UCI, probablemente yo no conozca esas bombas. Las bombas cada vez son más específicas, la bomba que tiene la UCI tiene dosificaciones muy pequeñas, viene preprogramada, yo solo tengo que poner, por ejemplo, potasio y me va a tirar digamos, las dosificaciones en las que vienen las ampollas, para que yo solo apriete botones y calcule. Ya, pero recuerden que nosotros no podemos convertirlo a ustedes en una máquina de decirle apriete botones, sino que tenemos que hacerlos pensar para que ustedes puedan llegar al cálculo, digamos, a mano. Ya, pero esas cosas se les van a aclarar. Lo que ustedes deben mostrar en este taller, y está correcto, es que logran sacar el cálculo y lo entienden.
¿ya? Lo que sí, un cuidado de enfermería fundamental es cuando ustedes ya vean la bomba, tengan, después les voy a hacer un resumen también un poco para explicarle las ampollas de los electrolitos y que se fijen en las diferencias, lo van a lograr una vez que podamos hacer el taller presencial y las vean. Así que en eso quédense tranquilos. Bien, pero llegamos todos al mismo cálculo. Entonces, el primer grupo de nuevo, la Camila, el Christopher, Víctor, alcanzaron a hacer alguna entrega de enfermería? Profesora, ¿me escucha? ¿Sí? Tengo el computador malo, se me está apagando, encendiendo la pantalla, entonces no va a poder compartir, pero de ¿Pero la por entrega de sí, enfermería, contarnos más o menos el resumen? algo se logró, algo nomás. Que nos preocupamos más del ejercicio, pues. Entonces fue como que prestamos más atención a eso que el tema de la entrega. ¿Algún grupo, chiquillos, alcanzó a avanzar un poquito en qué es lo que le entregaríamos o la vamos haciendo entre todos? No, ¿Algún profe, grupo nosotros no alcanzamos. no alcanzaron a Yo- llegar a esta pregunta? Profesora, por lo menos, por ejemplo, así como una idea, era como paciente de sexo masculino de 10 años escolar, ingresa al servicio de urgencia, con tales signos y síntomas traídos por los padres, con un peso de 30 kilogramos, al examen físico presenta tales puntos, y después al control de signos vitales y se le toman ciertos exámenes de sangre. Y también, Bien. por indicación médica, se realizan tales de estos puntos y bla, bla, bla. Así, eso es como lo que más se abordaría, ¿no? ¿Cierto? Y podríamos decir que nosotros ejecutamos las actividades de enfermería, ¿cierto? Que iniciamos la hidratación del suero fisiológico, que iniciamos la reposición hidroelectrolítica, ¿cierto? Con el bicarbonato, con la bomba de potasio, pero tampoco el caso clínico nos entrega un nuevo control, una nueva evolución del paciente, así que no sabemos cómo evolucionó como para decirle si el hemoglucotés varió, bajó, o qué cosas le dejamos pendientes. No podríamos entregarle eso todavía a la colega porque no lo tenemos como antecedente en el caso clínico. ¿Ya? ¿Alguien alcanzó a hacer un diagnóstico prioritario respecto a algún PAE respecto a este caso clínico? Nosotros, profe, el grupo 2. Ya, Paulina. Colocamos déficit, ¿lo muestro? Bueno. Ahí sí. Colocamos déficit del volumen de líquido relacionado con alteración hidroelectrolítica manifestado por mucosa oral, seca, pálido, 2 positivo, labio agrietado, y colocamos las 5 acciones, que es colocar 3 vías venosas, pasar suero fisiológico 300 ml por 2 horas, colocar sonda Foley según el balance hídrico, control de hemoglucotés cada 1 hora, reevaluar los signos de deshidratación. Bien, bien ese PAE. El resto, ¿alguien hizo otro? Profe, nosotros pusimos lo mismo, pero con alteración hidroeléctrica secundario a alteración, o sea, a debut diabético. ¿Pusieron relacionado con? Claro, alteración hidroeléctrica secundario a un debut diabético. Hicimos alteración metabólica, secundario a debut diabético, manifestado por mucosa oral seca igual, labio agrietado. En realidad, si nosotros pensamos en un PAE así como, ¿están bien los que ustedes me están diciendo? Correctos. Las acciones de enfermería también enfocan directamente a lo que tratamos en el caso clínico. Ahora, si hiciéramos uno prioritario que englobara todos los análisis, yo me quedaría con el déficit metabólico o con una alteración del equilibrio ácido-base, ¿ya? Pero el relacionado con, que me dijo el segundo grupo, me dijo relacionado con, de nuevo, repítanme, estoy media lenta. Alteración metabólica secundario a debut diabético. Ya, pero el relacionado con, recuerden chiquillos que siempre tiene que ser
enfocado al área de enfermería. Entonces, ¿cómo podría solucionar yo el relacionado con que ustedes me están manifestando? ¿Cuáles serían mis actividades de enfermería? Porque lo estoy relacionando casi con un diagnóstico médico. ¿Sí o no? Déficit de insulina. Ya, pero en este caso el déficit de insulina No, es... ¿Qué me dijo la Matilde? sí, profe, no, pero es que el otro que hay en la alteración del estado metabólico relacionado con déficit de insulina, pero como nuestro diagnóstico primero siempre siempre nos dijeron que la deshidratación era lo primero que teníamos que nosotros abarcar en un paciente con este tipo de debut. Sí, sí, cierto, ahí, porque en el fondo todas las actividades de enfermería independiente de el diagnóstico NANDA que logremos llegar, nuestras actividades de enfermería para solucionar este déficit sería lo que ustedes me plantean aquí en simples pasos, ¿cierto? La hidratación, las vías venosas, la reposición, la titulación, en el fondo de los electrolitos. ¿Cierto? Aquí también hay algo bien importante que las chiquillas destacaron, ¿cierto? Instalar la sonda vesical, Foley, ¿cierto? Y el balance hídrico, porque también tenemos que ver que tenemos un paciente que está en el límite, ¿cierto? Tenemos un pH bajo, un sodio bajo, nos demuestra claramente que el paciente está deshidratado. En la anamnesis tenemos que son 3 o 4 días de evolución y también tenemos en el fondo una función renal media limitona, entonces tenemos que hacer un balance hídrico estricto y preocuparnos que con toda la hidratación que le estamos poniendo y aportando la falta de electrolitos, tenemos que preocuparnos estrictamente de la diuresis y además que el paciente debe estar por ahí con alguna pérdida insensible porque está con una temperatura de 39. ¿Cierto? Entonces tendríamos que englobar todas nuestras actividades de enfermería en esa actividad y como dicen ustedes, muy bien en esa actividad 5, reevaluar los signos de deshidratación o la mejoría en la hidratación que va presentando este paciente que, por lo que nos refiere el caso clínico, por lo menos estaba todavía consciente. Debe estar medio letárgico, medio somnoliento respecto a la deshidratación, pero no tenemos mucho más antecedentes de eso. ¿El resto de acuerdo con ese PAE, chiquillo? Sí, profe. Profe, nosotros a las 16:40 tenemos Sí, otro taller. tienen otro taller. No, sí, con esto nosotros estamos finalizando. Yo iba a preguntar si tenían dudas. O sea, no dudas, pero bueno, si no pasa la cátedra tenemos muchas dudas. Así que yo por mi parte tengo dudas. Sí, yo lo sé, chiquillos. Yo sé que vamos desfasados con la cátedra en eso. De igual manera, yo les voy a subir algún material complementario que es como más simple, la típica tablita para diferenciar, ¿cierto? Las alteraciones, si son primarias o secundarias, qué tendría que estar más alto, más bajo, si el pH, el bicarbonato y todo, como para que con esa tablita a uno se le clarifican hartas cosas y también lo que me pidieron por ahí de los exámenes pediátricos. ¿Ya? Por favor, profe. Ya, profe, Sí, gracias. Gracias, profe. Y yo les voy a mandar las notas durante el fin de semana y recuerden responderme el día lunes, ya para poder saber con exactitud cuáles de ustedes son los que van a pedir una recuperación la próxima semana. Sí, profe. Profesora. Ya, chiquillos, que Ya, estén bien. profe, gracias. Profesora. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, Chao, chao. chao. La profe, Gracias. gracias. Gracias, profe.